Hola, muy buenas mi gente de YouTube, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Son casi las 8 de la mañana, acabo de venir del gym y quería grabarme este vídeo porque hace un ratito que no subo vídeos, hace una semana o así. Entonces, eh, simplemente quería decir que ¿dónde está el crecimiento y dónde está el avance? Porque justo esta última semana ha sido como decir, si no le acabas haciendo caso a la voz de tu conciencia, básicamente no avanzas, sigues en el mismo lugar y eso que te daba miedo a no avanzar, miedo a no conseguir tus sueños, se convierte en realidad porque básicamente pensando en eso y actuando como eso, sigues atrayendo eso. Entonces, si de alguna forma quieres una realidad distinta, si de alguna forma quieres cambiar, quieres tener resultados diferentes, conseguir cosas diferentes, tendrás que empezar a pensar diferente y en consecuencia empezar a accionar diferente. Entonces, muchas de las cosas, o sea, una de las cosas que yo antes pensaba o tenía en mente era, pero es que yo no sé, o sea, me refiero, no tengo el conocimiento como para llegar a ese lugar al que quiero. Y era simplemente porque estaba dejándome guiar por lo que veía con mis ojos. Estaba dejándome guiar por como mi vista de la obra. Pero la realidad es que si tú le haces caso a la voz de tu conciencia, eso que por dentro sabes que te dice eso está mal y eso está bien, tú te dejas guiar por esa voz, por esa sensación, por ese sexto sentido que te dice realmente lo que sabes que tienes que hacer y le haces caso, porque la realidad no es que tú no tengas esa voz, tú no escuches esa voz o, o no sientas eso, o no tengas ese sexto sentido, sino que más bien no le haces caso y por eso lo tienes dormido. Pero cuando tú empiezas a hacerle caso, cuando tú dejas de hacer eso que te hace sentir mal y apuestas por eso que te hace sentir bien, las cosas empiezan a cambiar. Y no significa que hacer eso que sientes que es lo que tienes que hacer, o sea, eso que está bien, no significa que va a ser un camino de rosas, sino que es todo lo contrario. Es como entra el miedo a el fracaso, el miedo a la crítica, el miedo a si eso no funciona, o entra la lógica tratando de explicar por qué eso no es correcto, cuando si tú sientes que eso es lo correcto, esa voz interna te dice que eso es lo correcto, yo la llamo voz de la conciencia, la voz de Dios que te guía. Si tú sigues eso, tu vida empieza a avanzar a niveles, o sea, todo lo que no has avanzado por no hacerle caso a esa voz, lo avanzas en el momento en el que decides hacerle caso a eso y guiarte por eso. Entonces, tu vida literalmente da un salto cuántico. Y básicamente es la realidad porque yo lo he vivido muchas veces y aún así hay a veces que sientes esas dudas y empiezas la lógica trata de buscarle el sentido de por qué eso no funciona en vez de como o sea, en vez de ponerse a tu favor se pone en contra. Pero ahí está como la fuerza, la fuerza como la fuerza de voluntad, la fuerza de querer conseguir eso que quieres y empujarte a vivir esa experiencia, a tomar esa decisión, a decir a tener esa conversación, a lo que sea que te está diciendo, te empujas y entonces, aunque es difícil, cuando pasa el tiempo te das cuenta de que ha merecido absolutamente la pena, te das cuenta de que estás en una posición totalmente distinta a la que estabas cuando aún tenías miedo de tomar esa decisión. Y literalmente, si eso te ocurre, si eres de las personas que dicen me merezco una mejor vida, quiero cambiar mi vida está mal, quiero algo distinto, empieza a escuchar esa voz, empieza a dejar de hacer eso que te hace sentir mal y empieza a hacer esas cosas que, a pesar de que sabes que es lo correcto, te da miedo hacer. Entonces,
primero empezamos quitando todo lo que nos resta como esa confianza, esa seguridad, lo que nos baja la autoestima porque nos hace sentir mal y aún así lo hacemos. Primero quitamos todo eso, nos encargamos de limpiar todo eso y luego verás y escucharás con mucha más claridad esa voz que te dice eso es lo correcto. Aunque sientas miedo, te invito a que des ese paso y poco a poco vayas como ganándole terreno a esa voz. Y es que en realidad la voz del miedo, la voz de la incertidumbre nunca realmente se va a callar. En cada nueva etapa o en cada nuevo nivel, nueva superación que tengas que realizar, va a surgir de nuevo. Y ahí es donde se mide tu fuerza de voluntad, ahí se mide cuánto quieres aquello que deseas. Depende de cuánto lo quieras realmente, es cuando vas a apartar a un lado esa voz, minimizar lo que te hace sentir y hacer aquello que sabes que tienes que hacer. Entonces nunca desaparecerá, pero sí se minimizará. Y eso es lo que tienes que encargarte de hacer. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Quería decir esto de forma concreta y porque quería grabar un vídeo. Y quería decir esto de forma concreta porque esto, la verdad que me hubiese ahorrado, entender esto me hubiese ahorrado mucho tiempo, pero todo a su debido tiempo. Todo a su debido tiempo, porque en el momento en el que empiezas a hacer esto que acabo de explicar en todo el vídeo, tu vida empieza a dar saltos cuánticos, tu vida se empieza a mover en el plano físico. Y es cuestión de eso, es cuestión de que es como cuánto eres capaz de no dilatar tanto el tiempo entre que la voz de tu conciencia te dice eso es lo que debes hacer y al hacerlo. O sea, literalmente, cuanto menos tiempo dejes entre que sabes, la voz de la conciencia te dice haz eso y lo hagas, mucho más rápido se va a mover tu vida, mucho más rápido vas a ver resultados. Entonces sí, eso es lo que quería explicar, lo que quería decir. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Un placer que te hayas quedado hasta aquí. Si te ha gustado dale like, suscríbete, coméntalo, compártelo y nos vemos en el próximo vídeo.